Es curioso cómo el pasado te alcanza. Creí que lo había enterrado bien, bajo capas de café servidos, nombres falsos y calles desconocidas. Pero aquí estamos, en una casa de seguridad en Las Rosas que parece sacada de un catálogo de muebles, no de una película de gangsters. Y yo, María Rojas, sentada frente a Carlos Moretti, un tipo que el mundo llama capo, y yo llamo la razón por la que mi vida se ha vuelto del revés. Carlos, con esa mirada que perfora sin ser agresiva, me acababa de soltar la bomba. Tu hermano José trabajaba para la gente de Santos, un lugarteniente de Víctor Castellano. Cuando el jefe de Santos desapareció, todos los conectados se convirtieron en un riesgo. Jesse estuvo en el lugar y momento equivocados. Lo soltaba con una calma escalofriante, como si hablara del tiempo. Me quedé helada. Era como si, de repente, todos esos cabos sueltos que me habían atormentado durante 3 años se conectaran en una macabra telaraña, y yo, sin saberlo, había estado enredada en ella desde el principio. La cabeza me daba vueltas, y mi mente se lanzó hacia atrás, a esa noche lluviosa en el Ancla Azul. Recuerdo la lluvia de aquel jueves por la noche como si fuera ayer. Caía a cántaros sobre los cristales de la Sirena Azul, el diner de Malasaña, un sonido insistente, casi rítmico, como dedos impacientes golpeando el cristal. Los letreros de neón de la calle de enfrente teñían el vidrio mojado de azules y rosas, proyectando sombras cambiantes sobre el suelo de linóleo. Era una noche de noviembre de esas que te hacen meterte en casa. Una de esas que mantienen el diner cálido con el olor a café recién hecho y el murmullo de conversaciones que no quieren ser escuchadas con demasiada claridad. Me llamo María Rojas, pero en ese momento, para el mundo, era la camarera Emily Rivers. Un nombre de usar y tirar. Llevaba 8 meses en la Sirena Azul. Los suficientes para conocer cada grieta en la barra, cada cliente que pedía descafeinado pero quería normal, cada sombra que no encajaba. Mis pies me dolían horrores en las zapatillas. Había sido una jornada larga. Los músculos de mi espalda baja empezaban con esa quemazón familiar después de 6 horas de cargar bandejas y forzar sonrisas. Estaba cansada, deseando que el reloj marcara la hora de cerrar para poder irme a mi pequeño piso en Carabanchel. Ana, mi compañera de la plancha, me miró, sus ojos oscuros llenos de la comprensión que solo se consigue trabajando juntos en el turno de noche. «Mesa 7 necesita recarga, María», me dijo, aunque su tono era más bien de «¿Estás bien? Te veo muerta». Asentí cogiendo la cafetera. Había pocos clientes. El tiempo había disuadido a la mayoría. Una pareja en el reservado 3 susurraba sobre hamburguesas intactas. José, no mi hermano, otro José, el taxista que siempre pedía tarta de manzana con helado de vainilla, leía el periódico de ayer en su sitio habitual. Una mujer mayor en el reservado 5 se aferraba a su taza de té, mirando la lluvia. Todo normal, tranquilo, seguro. Me había acostumbrado a esas noches tranquilas. Eran predecibles, manejables. Le serví el café a José con una habilidad aprendida, ofreciéndole una sonrisa genuina. Siempre era amable, siempre dejaba buena propina, nunca hacía preguntas. Volví a mi estación cerca de la cocina, y entonces el tintineo de la campana sobre la puerta. 4 hombres entraron y sentí cómo la temperatura de la habitación cambiaba. No era algo que pudiera nombrar exactamente, solo un instinto, una alerta que me había mantenido viva los últimos 3 años. La clase de conciencia que desarrollas cuando vives mirando por encima del hombro, cuando aprendes que la supervivencia a veces depende de notar lo que otros ignoran. El primero en entrar era alto, de hombros anchos, con un traje de carbón
que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Su cabello oscuro, engominado. Sus ojos, incluso desde el otro lado del local, llevaban el peso de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Se movía con la confianza que da el poder, la que hace que la gente se aparte sin pensar. Detrás de él, otros 3, vestidos de forma similar, con la misma autoridad silenciosa. No eran ruidosos ni agresivos. No lo necesitaban. Su sola presencia exigía atención. Ana me miró desde la ventana de la cocina con la expresión tensa. Ella también lo había notado. El hombre alto escaneó el diner con una mirada entrenada, observando cada rostro, cada salida, cada posible problema. Sus ojos se detuvieron en mí solo una fracción de segundo antes de dirigirse al reservado de la esquina, el que tenía una vista clara de la puerta y la calle. Sus compañeros lo siguieron, acomodándose con una precisión calculada. 2 se sentaron de cara a la entrada, uno de espaldas a la pared. Tomé aire, agarré 4 menús y me acerqué a la mesa. El corazón me latía un poco más rápido, pero mantuve una expresión neutra, profesional. Había aprendido hacía mucho tiempo a esconder el miedo detrás de una sonrisa practicada. «Buenas noches, caballeros», dije, mi voz firme. «¿Puedo tomarles algo para beber?» Los 3 hombres pidieron sin mucho interés. Café, agua, uno pidió una Coca-Cola. Pero el hombre alto, el que se sentaba en el centro del reservado como un rey en su corte, me miró directamente. Sus ojos eran de un llamativo gris azulado, inteligentes y calculadores. «Café, solo», dijo. Su voz era profunda, controlada, de esas que sugieren que rara vez tiene que repetirse. Asentí, anotándolo, aunque lo recordaría de todos modos. «Enseguida se los traigo». Al darme la vuelta, escuché a uno de los hombres murmurar algo en italiano. Otro se rió, bajo, breve. El hombre alto no dijo nada. Mis manos estaban firmes mientras servía las bebidas, pero mi mente iba a 1000 por hora. Había visto hombres como este antes. Hace 3 años, en otra ciudad, otra vida. Hombres que vestían trajes caros y se comportaban como si el mundo girara a su alrededor en lugar de al revés. Hombres que operaban en los espacios entre lo legal y lo ilegal, que hacían las reglas en lugar de seguirlas. Entregué las bebidas, tomé sus pedidos, filetes, pasta, nada complicado, y regresé a la cocina para entregarle el ticket a Ana. «¿Sabes quién es?», preguntó Ana en voz baja, apenas un susurro. Negué con la cabeza, aunque sentí un nudo en el pecho. Ana se inclinó más. «Carlos Moretti, ¿no ves las noticias?». El nombre no me decía nada, pero la forma en que Ana lo dijo, con una mezcla de miedo y respeto, me lo dijo todo. «Está muy conectado», continuó Ana mirando hacia el reservado. «Muy, muy conectado. De los que la gente no hace preguntas». La garganta se me secó. «¿Por qué alguien así vendría aquí?». Ana se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Quizá le guste el café. Quizás se esté reuniendo con alguien. Sea como sea, les servimos, sonreímos y no nos metemos en líos». Asentí, pero una sensación fría se había instalado en mi estómago. Había pasado 3 años tratando de ser invisible, tratando de construir una vida donde gente como Carlos Moretti no existiera. Y ahora uno estaba sentado en mi sección, bebiendo café como si fuera lo más normal del mundo. Los siguientes 20 minutos pasaron con una normalidad tensa. Serví otras mesas, rellené tazas de café, recogí platos. La pareja del reservado 3 pagó y se fue. La mujer mayor pidió su cuenta. José el taxista terminó su tarta y se despidió con la mano al salir. El diner se volvió más tranquilo,
más vacío. Estaba limpiando la barra cuando oí pasos detrás de mí, pesados, deliberados. Me giré y vi a un hombre cerca de la entrada de la cocina, parcialmente oculto por la pared. No era uno de los 4 del reservado. Llevaba una chaqueta oscura, las manos metidas en los bolsillos, y sus ojos se desviaban constantemente hacia la mesa de Carlos Moretti. Sacó su teléfono, habló en un susurro bajo y urgente. Sí, está aquí, reservado de la esquina. ¿4 en total? No, nadie más. 20 minutos. Entendido. Se me heló la sangre. El hombre terminó la llamada y salió por la puerta lateral que daba al callejón. Me quedé inmóvil, mi mente procesando lo que acababa de escuchar. El tono de esa conversación, la urgencia, la forma en que el hombre había estado vigilando la mesa de Carlos. Había escuchado conversaciones así antes, hace 3 años, justo antes de que todo se desmoronara. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Esto no era mi problema. No podía ser mi problema. Había huido de ese mundo, cambiado mi nombre, cruzado el país, servía café y recogía mesas y mantenía la cabeza baja. Ese era el trato que había hecho conmigo misma. Sobrevivir siendo invisible. Pero al mirar hacia los ventanales delanteros, los vi. 2 hombres parados al otro lado de la calle, parcialmente oscurecidos por la lluvia y las sombras entre las farolas. No se movían, estaban esperando. Uno revisaba su reloj. La mano del otro descansaba dentro de su chaqueta. Se me cortó la respiración. Volví a mirar la mesa de Carlos Moretti. Los 4 hombres hablaban tranquilamente, terminando sus comidas. No tenían ni idea. ¿Cómo podrían tenerla? Se sentían seguros aquí, en este tranquilo diner, en este barrio obrero. Mi mente corrió a través de posibilidades, a través de consecuencias. Si no decía nada, si solo seguía sirviendo café y recogiendo mesas, lo que fuera que iba a pasar, pasaría. La gente saldría herida. Quizás se lo merecían. No conocía sus vidas, sus elecciones. Quizá esto era justicia de alguna forma que yo no podía entender. O quizá era solo más pérdida, más finales. Las manos me temblaron al coger la libreta de pedidos. Pensé en mi hermano, José. Pensé en la noche en que intenté advertirle y cómo no me había escuchado. Pensé en el funeral que vi desde la distancia, incapaz de acercarme, incapaz de despedirme, porque la misma gente que se lo había llevado me estaba buscando a mí también. Pensé en los últimos 3 años mirando por encima del hombro, cambiando mi nombre, teniendo miedo, y tomé una decisión. Caminé hacia el reservado con la cuenta, mi rostro sereno a pesar de la tormenta que rugía dentro de mi pecho. Coloqué el pequeño recibo de papel sobre la mesa, justo delante de Carlos Moretti. Cuando quiera, señor, dije en voz baja. Sin prisas. Carlos extendió la mano hacia la cuenta sin levantar la vista, todavía inmerso en la conversación con uno de sus compañeros. Pero cuando sus dedos tocaron el papel, vi que su expresión cambiaba. Fue sutil, un ligero entrecerrar de ojos, una pausa en sus movimientos. La cuenta mostraba la lista detallada de sus pedidos. 4 cafés, 3 filetes, una pasta, el subtotal, el impuesto, todo calculado correctamente. Pero en la esquina inferior derecha, escrito con mi letra apresurada, había otro número. 4 fuera 20 hombres. Los ojos de Carlos se levantaron lentamente del papel hacia mi rostro. Yo ya me estaba girando, el pulso latiéndome en los oídos. No miré atrás. No podía. Si miraba atrás, podría perder el valor. Podría intentar explicar.
podría llamar más la atención de la que ya había causado esta advertencia silenciosa. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas. ¿Estás bien?, preguntó Ana notando mi cara pálida. Sí, mentí. Solo estoy cansada. A través de la ventana de la cocina pude ver a Carlos Moretti estudiando la cuenta. Sus compañeros reían por algo, ajenos. Pero Carlos no reía. Miraba el papel con una intensidad que me encogió el estómago. Luego, lenta y deliberadamente, miró hacia los ventanales delanteros, hacia la calle. Uno de sus hombres dijo algo. «Listo para irse, jefe». Carlos levantó una mano, deteniéndolo. «No tenemos prisa», dijo, su voz resonando en el tranquilo diner. «Tomemos otro café, quizá un postre». Sus compañeros parecieron sorprendidos, pero se sentaron de nuevo. Uno me hizo una señal. «Otra ronda de café», dijo. «¿Y qué hay de postre bueno aquí?» Mis manos temblaban mientras servía el café. «La tarta de manzana está fresca», logré decir, «y la tarta de chocolate». Pidieron ambos, y yo se los traje con precisión mecánica. Evité mirar directamente a Carlos, pero sentí sus ojos sobre mí, agudos, calculadores, tratando de juntar un rompecabezas que yo acababa de entregarle. Los minutos pasaron. La lluvia continuó su constante asalto a las ventanas. Despejé la mesa 5, la limpié, intenté parecer ocupada. Por dentro me estaba gritando a mí misma. ¿Qué había hecho? ¿Por qué me había metido? Esta no era mi lucha. Esta no era mi gente. Entonces, a través de la ventana, vi movimiento. Los dos hombres al otro lado de la calle se movían. Revisaban sus teléfonos. Uno parecía agitado. Habían estado esperando que Carlos y sus compañeros se fueran ya. La emboscada, si eso era lo que era, tenía un horario y se estaba interrumpiendo. Carlos también lo notó. Lo vi intercambiar una breve mirada con el hombre a su derecha. Un sutil asentimiento. El hombre sacó su teléfono casualmente y envió un mensaje rápido. A los pocos minutos, noté que otro coche se detuvo calle abajo. Negro, caro, cristales tintados. Los hombres de enfrente aún no lo habían notado. Carlos se levantó lentamente, sus movimientos sin prisas. Sus compañeros siguieron su ejemplo. Dejaron efectivo en la mesa, mucho más de lo que la cuenta requería, y caminaron hacia la puerta. El corazón se me subió a la garganta. ¿Acababa de empeorar las cosas? Carlos se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Se giró y sus ojos encontraron los míos al otro lado del diner. Por un momento, simplemente nos miramos. Una camarera que había arriesgado todo para dar una advertencia que no le debía, y un hombre que entendía el peso de ese riesgo. No sonrió, no asintió, no me reconoció de ninguna manera que llamara la atención, pero vi el reconocimiento en sus ojos, la comprensión. Luego salió a la lluvia. Corrí a la ventana, el corazón latiéndome con fuerza. Vi cómo Carlos y sus hombres caminaban hacia su coche, estacionado justo delante del diner. Los dos hombres de enfrente se movían ahora, las manos buscando dentro de sus chaquetas. Pero antes de que pudieran actuar, el coche negro que había llegado momentos antes se detuvo junto a ellos. Las puertas se abrieron. Salieron más hombres. Los hombres de Carlos, me di cuenta. Hubo un momento de tensión en el que ambos grupos se enfrentaron al otro lado de la calle mojada, la lluvia cayendo entre ellos. No se dispararon tiros, no hubo movimientos bruscos, solo un enfrentamiento silencioso que decía mucho sobre quién tenía la ventaja. Los dos aspirantes a atacantes se miraron, se dieron cuenta de que habían perdido el elemento sorpresa, y rápidamente se retiraron a la oscuridad entre los edificios. En segundos se habían desvanecido. Carlos se quedó junto a su coche, mirando hacia el diner. Incluso a través de la lluvia y la distancia,
Sentí su mirada encontrarme en la ventana. Luego subió a su coche y se marchó. Me alejé de la ventana con las piernas repentinamente débiles. Me desplomé contra la barra, tratando de recuperar el aliento. Todo mi cuerpo temblaba ahora. La adrenalina que me había mantenido en pie finalmente se desplomaba. María. Ana estaba a mi lado, con la mano en mi hombro. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, susurré, y en parte era verdad. No sabía quiénes eran esos hombres, por qué querían dañar a Carlos Moretti o qué cadena de eventos acababa de poner en marcha. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Mis 3 años de invisibilidad acababan de terminar. Había salvado la vida de uno de los hombres más poderosos del submundo de Madrid. Y él lo sabía. Conocía mi cara, sabía dónde trabajaba, sabía que había visto algo que no debería haber visto. Miré mis manos, que aún temblaban, y me pregunté si acababa de salvar mi propia vida o de firmar mi propia sentencia. La campana de la puerta tintineó. Levanté la cabeza de golpe, el corazón saltando a la garganta. Pero era solo una pareja joven riendo y sacudiéndose la lluvia de los abrigos, ajenos a todo lo que acababa de suceder. Siéntense donde quieran. Me oí decir, mi voz sonando distante, mecánica. Ana me miraba con preocupación. ¿Estás segura de que estás bien? Asentí, aunque nada se sentía bien. Cogí un menú y me acerqué a la pareja, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando huellas y pruebas, dejando atrás solo preguntas y la certeza de que todo había cambiado. En la mesa donde Carlos Moretti se había sentado, el dinero que había dejado permanecía. Lo contaría más tarde y descubriría que había dejado una propina de 500 euros en una cuenta de 60. Pero debajo de los billetes, oculto y protegido de la vista, había algo más. Una tarjeta de visita sin nombre. Solo un número de teléfono escrito con una caligrafía limpia y precisa. La miré por un largo momento, mi mente repasando implicaciones y consecuencias. Debería tirarla. Debería olvidar que esta noche había existido. Debería volver a ser invisible. En cambio, cogí la tarjeta y la guardé en el bolsillo de mi delantal, porque en el fondo, en un lugar que no quería examinar demasiado de cerca, María sabía que esto no había terminado. Lo que fuera que había comenzado esa noche al escribir esos números en una cuenta, era solo el principio. El reloj sobre la cocina marcaba las 10:58 p.m. Faltaban 2 minutos para el cierre. Pero para María Rojas, la noche y todo lo que vendría después acababa de comenzar. No dormí esa noche. Estuve tumbada en mi pequeño apartamento de Carabanchel, mirando el techo manchado de humedad mientras las sombras de los faros de los coches se arrastraban por el yeso. La tarjeta de visita estaba en mi mesita de noche, un pequeño rectángulo de papel blanco que parecía pulsar con significado en la oscuridad. 3 veces estiré la mano para cogerla y 3 veces la retiré. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, dejando las calles resbaladizas y reflectantes bajo el brillo amarillo de las farolas. Los sonidos de la ciudad se filtraban a través de mis delgadas paredes. Sirenas distantes, la alarma de un coche, alguien riéndose en la calle de abajo. Sonidos normales, sonidos seguros. Pero no podía sacudirme la sensación de que todo había cambiado bajo mis pies. Seguía reproduciendo el momento en el diner. Los ojos de Carlos Moretti encontrándose con los míos al otro lado de la sala. Esa mirada de reconocimiento y cálculo. Había pasado 3 años construyendo una vida donde no era nadie, donde podía desaparecer en el fondo de las cafeterías y las calles de la ciudad. Y en un momento impulsivo, lo había tirado todo por la borda. Cuando la primera luz gris del amanecer se coló por mi ventana, finalmente me di por vencida con el sueño.
Me duché, me vestí con unos vaqueros y un jersey y preparé café que apenas probé. Mis manos estaban más firmes ahora, pero el nudo en mi estómago permanecía. Mi apartamento era pequeño pero limpio. Un estudio con apenas espacio para una cama, una pequeña cocina americana y una mesa con dos sillas que había encontrado en la calle y restaurado yo misma. Las paredes estaban desnudas, salvo por un calendario y una única fotografía en un marco simple. La foto mostraba a una María más joven, quizá de 22 años, de pie junto a un joven alto con mi mismo pelo oscuro y una sonrisa cálida. Mi hermano José. Toqué el marco suavemente, la garganta apretada. Lo siento, susurré, como cada mañana. Lo siento mucho. José tenía 24 años cuando se metió con la gente equivocada. Había estado tratando de conseguir dinero fácil, convencido de que podía manejarse, seguro de que era más listo que el sistema. Le había advertido, le había suplicado que se alejara, pero José siempre había sido terco, siempre creyó que podía salir de cualquier situación con su labia, hasta la noche en que no pudo. Yo había estado allí esa noche, no en la escena, pero lo suficientemente cerca. Había seguido a José, preocupada por una conversación telefónica que había oído. Lo había observado desde la distancia, mientras se reunía con hombres con trajes caros fuera de un almacén en Sevilla. Había visto la discusión, había visto a José intentar irse, lo había visto darse cuenta demasiado tarde de que irse no era una opción. Me había escondido en las sombras, la mano tapándome la boca para no gritar mientras se llevaban a mi hermano. Después, cuando la policía hizo preguntas que no podía responder sin ponerme en peligro, me di cuenta de la verdad. Había visto caras, podría identificar a la gente. Y en ese mundo, ser testigo era lo mismo que firmar tu propio final. Así que Emily Rivers había dejado de existir. Me había convertido en Emma Richardson, luego Elise Randolph, y finalmente María Rojas otra vez. El nombre se sentía más seguro porque era el más parecido al mío real. Más fácil de recordar, más difícil de equivocar. Me había mudado de Sevilla a Valencia, luego a Barcelona y finalmente a Madrid. Había trabajado en empleos de poca monta, me había mantenido alejada de las redes sociales, nunca había hecho amigos cercanos. Había sobrevivido siendo invisible hasta la noche anterior. Vertí mi café por el fregadero. Se había enfriado mientras me perdía en mis recuerdos. Cogí mi chaqueta. Tenía el turno de la mañana en el diner hoy. Empezaba a las 7 mons. Ana ya estaría allí, preparando para el ajetreo del desayuno. El aire de la mañana era fresco y limpio después de la lluvia. Caminé las 6 manzanas hasta la estación de metro, mis ojos escaneando constantemente la calle. Era un viejo hábito, uno que había desarrollado en esos primeros meses aterradores después de la muerte de José. Mira detrás de ti, fíjate en las caras, recuerdas los coches, siempre conoce tus salidas. Hoy esos hábitos me gritaban advertencias que no podía identificar del todo. Un hombre con un abrigo oscuro estaba en la esquina bebiendo café. ¿Me estaba mirando o yo estaba paranoica? Un coche negro pasó lentamente. ¿Coincidencia o algo más? Mi pulso se aceleró y me obligué a respirar normalmente, a seguir caminando a un ritmo constante. Cuando llegué al diner, mis nervios estaban destrozados. Abrí la puerta, la familiar campana tintineó y sentí un pequeño alivio al ver a Ana ya detrás de la plancha. «Buenos días», me dijo levantando la vista. Luego su expresión cambió. «Tienes una pinta horrible. ¿Has dormido algo?» «En realidad no», admití, atándome el delantal. Simplemente no pude apagar el cerebro. Ana volteaba tortitas con facilidad practicada. «Mira, lo de anoche,
No quiero hablar de eso, dije rápidamente. María, esos tipos... Dije que no quiero hablar de eso. Ana me estudió por un largo momento, luego asintió. Vale, pero si necesitas algo, ya sabes. Gracias, le dije. El ajetreo del desayuno comenzó a las 7:30 y no cesó hasta casi las 10 vueltas. Me lancé al trabajo, agradecida por la distracción. Tazas de café, platos de huevos y bacon, los ritmos familiares de los pedidos y el servicio. Casi podía convencerme de que la noche anterior había sido un sueño extraño, hasta que levanté la vista y lo vi. Carlos Moretti estaba sentado en el mismo reservado de la esquina, con un traje diferente, pero con la misma aura de poder controlado. Estaba solo esta vez, leyendo un periódico, una taza de café humeante sobre la mesa delante de él. Se me paró el corazón. Ana lo vio al mismo tiempo. «Oh, no», murmuró. «Ya lo veo, Ana», dije en voz baja. Se me había secado la boca. «Yo me encargo. Quizá yo debería...» «Ana, por favor, yo me encargo». Tomé aire, cogí la cafetera y caminé hacia el reservado. Mis manos volvían a temblar, pero las mantuve firmes por pura fuerza de voluntad. «Buenos días», dije, mi voz traicionando solo un ligero temblor. Quisiera una recarga. Carlos levantó la vista de su periódico. A la luz de la mañana pude verlo con más claridad. La línea afilada de su mandíbula, la ligera barba de unos días, no se había molestado en afeitarse. La inteligencia en esos ojos gris azulado. Era más joven de lo que había pensado, quizá a mitad de los 30, y atractivo de una manera casi inquietante. «Por favor», dijo, deslizándome su taza, «y quizá podríamos hablar». Mi mano se congeló a mitad del vertido. «Estoy trabajando. Puedo esperar hasta que termine su turno». «No es buena idea». «Señorita Rojas», dijo mi nombre con cuidadosa precisión, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Sabía mi nombre. Por supuesto que sabía mi nombre. Hombres como Carlos Moretti no dejaban cabos sueltos. «Necesitamos hablar de anoche». «No hay nada de qué hablar», dije, terminando de servir su café. «Usted pidió comida, yo se la serví, eso es todo». Ambos sabemos que eso no es todo. Dejé la cafetera sobre la mesa, mi paciencia a punto de agotarse. A nuestro alrededor, el diner zumbaba con conversaciones matutinas. Ajeno, normal, me incliné ligeramente, manteniendo la voz baja. «Mire, no sé quién es usted ni a qué se dedica, y no quiero saberlo. Vi algo, hice una elección, y eso es todo. Por favor, que sea el final». Carlos me miró en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era tranquila, pero firme. Los hombres que esperaban afuera anoche no estaban allí por accidente. Estaban allí para asegurarse de que no saliera vivo de este dinero. «Usted lo evitó, lo que significa que me salvó la vida, señorita Rojas, y no me lo tomo a la ligera». «No quiero su gratitud. No estoy ofreciendo gratitud, estoy ofreciendo protección». Me reí, un sonido corto y amargo. «¿Protección de quién? ¿De usted?» «De ellos, la gente que quería que yo desapareciera. Porque si me estaban vigilando a mí, estaban vigilando el diner. Lo que significa que la vieron a usted dándome esa advertencia». Las palabras me golpearon como agua helada. Había estado tan concentrada en el peligro inmediato, en el momento, que no había pensado en las consecuencias. No había considerado que alguien pudiera haber estado observando desde un ángulo diferente. Podría haberme visto escribir esos números. Podría haber entendido lo que había hecho. «Está intentando asustarme», dije, pero mi voz vaciló.
Estoy intentando decirle la verdad. La expresión de Carlos era seria, casi suave. Usted se puso en su radar cuando se puso en el mío, y estas no son personas que perdonan u olvidan. Las piernas me flaquearon. Saqué la silla de enfrente y me senté sin pensar. ¿Por qué les importaría yo? No soy nadie. Usted se convirtió en alguien en el momento en que interfirió. Carlos hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. En mi mundo, señorita Rojas, la lealtad es una moneda. Usted mostró lealtad a alguien que no conocía por razones que aún no entiendo. Eso la hace muy valiente o muy insensata. De cualquier manera, la hace interesante, y la gente interesante atrae la atención. Mi mente estaba acelerada. Esto no podía estar pasando. Había sido tan cuidadosa, tan cautelosa. Un momento de conciencia, y todo se estaba desmoronando. ¿Qué quiere de mí?, pregunté finalmente. Quiero entender por qué. ¿Por qué me advirtió? Desvié la mirada, la mandíbula tensa. ¿Cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía hablarle de José, de la culpa que llevaba, de los 3 años que había pasado preguntándome si las cosas habrían sido diferentes si alguien hubiera advertido a mi hermano? Escuché a alguien por teléfono, dije en su lugar. Vi a gente esperando fuera. No me pareció correcto, eso es todo. Eso no es todo. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado, se habría convencido de que no era su problema. Carlos se inclinó ligeramente. Pero usted no lo hizo. ¿Por qué? ¿Importa? Sí, porque necesito saber si puedo confiar en usted. Mis ojos volvieron a los suyos. ¿Confiar en mí? Ni siquiera me conoce. Exacto. Y sin embargo, sabía lo suficiente sobre mí o sobre hombres como yo para reconocer el peligro cuando lo vio. Sabía lo que significaba esa llamada telefónica. Sabía lo que esos hombres que esperaban fuera estaban planeando. La mirada de Carlos era penetrante. ¿Cómo lo supo, señorita Rojas? ¿Cómo entiende una camarera de Malasaña las señales de una emboscada? Se me apretó la garganta. Había dicho demasiado, revelado demasiado. Necesito volver al trabajo. Empecé a levantarme, pero la siguiente palabra de Carlos me detuvo. Su nombre real es María Rojas. Tenía un hermano llamado José. Falleció hace 3 años en Sevilla en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Usted desapareció poco después, se mudó varias veces, cambió su nombre 2 veces. Trabaja en empleos con dinero en efectivo, se mantiene fuera del radar y es muy, muy cuidadosa de no ser notada. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Me hundí en la silla, el corazón martilleando. ¿Cómo? Tengo recursos, dijo Carlos simplemente. Y cuando alguien me salva la vida, me propongo entender por qué. Así que, le pregunto de nuevo, ¿por qué me advirtió? Mis manos temblaban en mi regazo. Las junté, tratando de calmarme. Cuando hablé, mi voz era apenas un susurro. Porque nadie advirtió a mi hermano, porque lo vi meterse en algo que no entendía, y no pude detenerlo. Porque he pasado 3 años deseando que alguien hubiera hecho por José lo que yo hice por usted anoche. Levanté la vista, encontrándome con los ojos de Carlos. Porque no pude salvarlo, pero quizá pude salvar a alguien más, incluso si ese alguien más es un criminal. Un criminal, terminó Carlos, con un ligero filo en la voz. Alguien que no entiendo, corregí. Alguien de un mundo con el que no quiero tener nada que ver. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, hice eco amargamente. Se quedaron en silencio por un momento, los sonidos del diner girando a su alrededor. Ana vigilaba desde la cocina, la preocupación evidente en su rostro. Los otros clientes estaban ajenos,
absortos en sus desayunos y conversaciones. Siento lo de su hermano, dijo Carlos finalmente. Pero huir del pasado no lo cambia, señorita Rojas. Y quiera aceptarlo o no, ahora forma parte de algo más grande. La gente que quería que yo desapareciera está conectada con algo en lo que su hermano estaba involucrado. La misma red, la misma operación. Levanté la cabeza de golpe. ¿De qué está hablando? Víctor Castellano. ¿Le suena ese nombre? Sí. Sentí que se me encogía el estómago al reconocerlo. José había mencionado ese nombre una vez en una conversación telefónica que había escuchado semanas antes de su muerte. Había sonado nervioso al decirlo, casi asustado. Veo que sí, observó Carlos. Castellano dirige la mayoría de las operaciones en el corredor de Sevilla a Madrid. Hace 3 años estaba consolidando poder, eliminando la competencia y los cabos sueltos. Su hermano trabajaba para uno de los rivales de Castellano, probablemente sin entender completamente lo que estaba en juego. Cuando ese rival desapareció, todos los conectados a él se convirtieron en una responsabilidad. Pare un momento, susurré. Por favor, pare. Necesita escuchar esto. Castellano la ha estado buscando, no activamente. Ha hecho un buen trabajo manteniéndose oculta. Pero cuando su gente la vio conmigo anoche, hicieron la conexión. María Rojas, la hermana que presenció algo que no debería haber presenciado. El único cabo suelto que nunca ataron. Sentí que me ahogaba. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. ¿Está diciendo que vienen a por mí porque le ayudé a usted? Estoy diciendo que siempre iban a venir a por usted eventualmente. Anoche solo aceleró su cronograma. La voz de Carlos se suavizó, pero también le dio algo que no tenía antes, un aliado. No quiero su ayuda, dije, pero no había convicción en mi voz. Lo sé, pero la necesita, y aunque no lo crea, yo también necesito la suya. Lo miré con incredulidad. ¿Cómo podría yo, de alguna manera, ayudarle? Usted ha visto a la gente de Castellano. Reconoció la emboscada anoche. Entendió las señales. Tiene instintos que la mayoría de la gente no tiene. Instintos nacidos de la pérdida y la supervivencia. Carlos hizo una pausa. Y si Castellano viene a por los dos, somos más fuertes juntos que separados. Esto es una locura, dije, levantándome. Mis piernas estaban inestables, pero me obligué a mantenerme en pie. ¿Me se está pidiendo qué? ¿Unir fuerzas con usted? ¿Adentrarme más en este mundo en lugar de intentar escapar de él? Le estoy pidiendo que se enfrente a la realidad. Huir no ha funcionado. Esconderse no ha funcionado. El pasado la alcanzó de todos modos, como siempre lo hace. Carlos también se levantó, su presencia imponente incluso en el escenario mundano de un diner de desayunos. Pero si se planta y lucha, si me ayuda a acabar con la operación de Castellano, quizá consiga la libertad que ha estado buscando. O quizá acabe como mi hermano. Podría, reconoció Carlos, pero al menos tendrá una oportunidad. Al menos tendrá a alguien cubriéndole la espalda. Negué con la cabeza, las lágrimas amenazando con caer. No puedo hacer esto. No puedo. Su edificio de apartamentos ha estado bajo vigilancia desde las 5 de esta mañana, dijo Carlos en voz baja. 2 hombres en un sedán gris aparcados al otro lado de la calle. La siguieron hasta la estación de metro. Mi gente intervino, los desvió, pero volverán. Castellano sabe dónde vive, señorita Rojas. Sabe dónde trabaja. Conoce su rutina. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y furiosas. Me las sequé bruscamente. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le importa? Carlos se llevó la mano a la chaqueta y sacó una fotografía.
La colocó sobre la mesa entre nosotros. Mostraba a una joven, quizá de 19 años, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa brillante. Estaba de pie frente a un edificio universitario con libros en la mano. Mi hermana, Isabela, dijo Carlos. Estudiaba premedicina. Quería ser médico, ayudar a la gente. Hace 7 años presenció algo que no debería haber presenciado. Una reunión, un intercambio. Ni siquiera entendió completamente lo que había visto, pero no importó. La gente de Castellano la encontró de todos modos. Miré la fotografía, luego a Carlos. Su expresión estaba cuidadosamente controlada, pero pude ver el dolor debajo. Intentó huir, continuó Carlos. Intentó esconderse, igual que usted. Estuvo 3 meses hasta que la encontraron. Cuando llegué allí, hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. Fue demasiado tarde. Tenía el poder, los recursos, las conexiones, pero fue demasiado tarde para salvarla. Lo siento, susurré. Yo también. Cada día. Carlos cogió la fotografía, la miró por un momento, luego la volvió a guardar en su chaqueta. Usted me la recordó anoche, no en apariencia, sino en coraje. Isabela habría hecho exactamente lo que usted hizo. Advertir a un extraño, arriesgarse para salvar a otra persona. Por eso la investigué. Por eso necesito saber que está a salvo. Mi resistencia se estaba desmoronando. Lo entendía ahora. Carlos no solo ofrecía protección por obligación o estrategia. Estaba tratando de salvarme de la misma manera que no pudo salvar a su hermana. ¿Y si digo que sí? Pregunté. ¿Qué pasa entonces? Entonces trabajamos juntos para desmantelar la operación de Castellano. Usamos su interés en usted como cebo. Los hacemos salir, reunimos pruebas, ponemos fin a esto para que ninguno de los dos tenga que mirar más por encima del hombro. Lo hace sonar sencillo. No lo será, será peligroso, complicado, y no hay garantía de éxito. Pero es una oportunidad, señorita Rojas. Es más de lo que le dará el huir. Miré alrededor del diner, a Ana vigilando desde la cocina, a los clientes desayunando, al mundo ordinario del que había estado tratando tan desesperadamente de seguir siendo parte. Luego volví a mirar a Carlos Moretti, a este hombre de un mundo que había jurado evitar, ofreciéndome un camino a seguir en lugar de otra huida. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tiene hasta esta noche. Mi gente vigilará su apartamento. Se asegurará de que los hombres de Castellano no se acerquen demasiado. Pero para esta noche necesita decidirse. Huir de nuevo y esperar durar más de 3 meses o plantarse y luchar con alguien que entiende a qué se enfrenta. Carlos sacó su cartera y dejó dinero sobre la mesa. De nuevo, mucho más de lo que costaba el café. Emprendió el camino hacia la puerta, luego se detuvo. Mi hermana se llamaba Isabela, dijo sin girarse, pero sus amigos la llamaban Isi. Solía decir que huir de los problemas solo significaba que te atraparían cuando estuvieras demasiado cansado para defenderte. No entendí lo que quería decir hasta que fue demasiado tarde. Salió a la brillante mañana, dejándome a mí de pie junto al reservado, mi mente en un torbellino de decisiones imposibles. Ana apareció a mi lado. María, ¿qué acaba de pasar? No lo sé, dije honestamente. Realmente no lo sé. Pero eso no era del todo cierto. Sí sabía. Sabía que mis 3 años de huida acababan de terminar. Sabía que el pasado del que había estado huyendo finalmente me había alcanzado. Y sabía que, por primera vez desde el fallecimiento de José, alguien me ofrecía la oportunidad de contraatacar en lugar de esconderme. La pregunta era si tenía el valor de tomarla.
Miré el dinero que Carlos había dejado y vi algo más debajo de los billetes. Una tarjeta llave con una dirección escrita, una casa de seguridad, me di cuenta, un lugar a donde ir si decidía aceptar su oferta. Cogí la tarjeta, la di la vuelta en mis dedos. Luego, antes de que pudiera convencerme de lo contrario, la guardé en el bolsillo de mi delantal, junto a la tarjeta de visita de la noche anterior. Necesito tomarme un descanso, le dije a Ana. María, solo 15 minutos, por favor. Salí por la puerta trasera al callejón detrás del diner, respirando el aire fresco de la mañana. El sol ya estaba en lo alto, calentando la ciudad, quemando los últimos rastros de lluvia. Iba a ser un día hermoso. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había llamado en 3 años. Sonó 4 veces antes de que alguien respondiera. Departamento de Policía de Sevilla, Detective Gómez al aparato. Detective, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Soy María Rojas. Tengo información sobre la organización de Víctor Castellano y estoy lista para hablar. Hubo una larga pausa al otro lado. Señorita Rojas, la hemos estado buscando durante... Lo sé, lo siento, pero estoy lista ahora. Tengo nombres, caras, detalles sobre una operación que está a punto de suceder. Pero necesito protección. Protección real. Podemos arreglar eso. ¿Dónde está? Miré la tarjeta llave en mi mano, a la dirección escrita allí. Pensé en Carlos Moretti, en su hermana Isabela, en mi hermano José. Pensé en 3 años de huida y en lo cansada que estaba de mirar por encima del hombro. Le volveré a llamar con los detalles, dije. Pero detective, esto va a ser más grande que solo yo. Voy a necesitar que confíe en mí, incluso cuando no tenga sentido. Señorita Rojas, 24 horas. Tendré todo lo que necesita en 24 horas. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. No iba a huir más, no iba a esconderme, pero tampoco iba a confiar ciegamente en Carlos Moretti, por muy simpática que fuera su historia. Iba a hacerlo a mi manera, con cuidado, de forma estratégica, con planes de respaldo en su lugar. María Rojas volvió a entrar en el diner, se ató el delantal y regresó al trabajo. Pero por dentro, todo había cambiado. Ya no era una chica asustada escondiéndose de su pasado. Era alguien que estaba a punto de recuperar su vida. Y nada, ni Castellano, ni Carlos, ni nadie iba a detenerla. La casa de seguridad no era en absoluto lo que esperaba. Había imaginado algo oscuro e industrial, quizá un almacén o un sótano en algún rincón olvidado de Madrid. En cambio, Carlos había enviado un coche a recogerme después de mi turno y me había llevado a través de la M40 hacia las afueras, en dirección a Las Rosas, a una calle residencial tranquila. La casa era un modesto chalet de 2 plantas, con un jardín bien cuidado y jardineras en las ventanas. Parecía un lugar donde podría vivir una familia, no un escondite para alguien que huía de gente peligrosa. ¿Es esto? Pregunté cuando el conductor me abrió la puerta. El señor Moretti cree que los mejores escondites son los que no parecen escondites, dijo el conductor. Su nombre era Tomás y había sido educado pero profesional durante el trayecto. Aquí estará a salvo. Cogí mi mochila, que había llenado apresuradamente con ropa, artículos de aseo y las pocas cosas que no podía dejar atrás, y seguí a Tomás hasta la puerta principal. La abrió con un código y entró, indicándome que le siguiera. El interior era sorprendentemente cómodo. Suelos de madera, paredes de color crema, muebles que parecían vividos pero bien mantenidos. Una cocina con encimeras de granito se abría a un salón con grandes ventanales que daban a un pequeño patio trasero. Arriba, Tomás me mostró 2 dormitorios y un baño.
Todo lo que necesita debería estar aquí, dijo Tomás. Comida en la cocina, ropa de cama limpia en el armario. El señor Moretti llegará dentro de 1 hora. ¿Él viene aquí? Se me apretó el estómago. Necesitarán coordinar, planificar los próximos pasos. Tomás me entregó un teléfono móvil. Nuevo, de prepago, es seguro. El número del señor Moretti está programado. No use su teléfono personal mientras esté aquí. Después de que Tomás se fue, me quedé de pie en medio del salón, sintiéndome desubicada. 24 horas antes, estaba sirviendo café y contando propinas. Ahora estaba en una casa de seguridad, esperando para trazar una estrategia con un hombre cuyo mundo no entendía, sobre un enemigo del que había estado huyendo durante 3 años. Pensé en la llamada que le había hecho al detective Gómez. No se lo había dicho a Carlos. No estaba segura de si debía hacerlo. ¿Podía confiar en la policía para que me protegiera? ¿Podía confiar en Carlos? ¿Podía confiar en alguien? Estaba desempacando mi mochila en el dormitorio de arriba cuando oí abrirse la puerta principal. El corazón me dio un vuelco, pero me obligué a mantener la calma. Caminé hasta la parte superior de la escalera y miré hacia abajo. Carlos estaba en la entrada quitándose la chaqueta. Parecía diferente con ropa informal, vaqueros oscuros y un jersey azul marino que hacía que sus ojos parecieran aún más llamativos, menos intimidantes, más humanos. Señorita Rojas, dijo, levantando la vista. Espero que las comodidades sean aceptables. Está bien, dije bajando las escaleras. Mejor de lo que esperaba en realidad. Bien, necesitamos hablar de estrategia. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Carlos extendió varios documentos, fotos, nombres, direcciones. Reconocí algunas de las caras de hace 3 años, aunque nunca había sabido sus nombres. Esta es la red de Castellano, explicó Carlos. Tiene operaciones en toda la costa este, pero su base está en Sevilla. La gente que me esperaba anoche fuera del dinner trabaja para su lugarteniente, Marcos Santos. Se me cortó la respiración. Conozco ese nombre, José lo mencionó. Tu hermano trabajaba en trabajos de bajo nivel para Santos, probablemente sin entender el alcance completo de en lo que estaba involucrado. Cuando el anterior jefe de Santos fue eliminado por Castellano, todos los conectados se convirtieron en un riesgo. Mi hermano estuvo en el lugar y momento equivocados, y ahora yo también, dije en voz baja. Ahora tienes información que ellos quieren borrar, corrigió Carlos. Pero eso también te hace valiosa. Puedes identificar a personas, testificar sobre actividades. Eso es una palanca. ¿Palanca para qué? Para desmantelar la operación de Castellano. Llevo años trabajando en esto, reuniendo pruebas, construyendo casos, trabajando con investigadores federales. Pero Castellano es cuidadoso. Se aísla con capas de personas que pagan las consecuencias por él. Para terminar con esto de verdad, necesitamos a alguien que pueda conectar los puntos desde dentro. Negué con la cabeza. Yo no soy de dentro. Solo soy alguien que vio demasiado. Viste las cosas correctas y, lo que es más importante, saben que las viste. Si podemos hacer que salgan, que actúen contra ti, podemos pillarlos en el acto. Con la vigilancia, protección y coordinación adecuadas con las fuerzas del orden. Ya llamé a la policía. Interrumpí. Carlos se quedó muy quieto. ¿Qué? Al detective Gómez en Sevilla. Le llamé esta mañana. Le dije que estaba lista para proporcionar información sobre Castellano. Por un momento, Carlos no dijo nada. Su expresión era ilegible. Luego, lentamente, se recostó en su silla. Eso fue peligroso. También lo es confiar en usted, le espeté. No lo conozco, señor Moretti. Por lo que sé,
Esto podría ser un montaje elaborado, al menos con la policía. La policía ha estado tratando de atrapar a Castellano durante una década sin éxito. Tiene gente en las fuerzas del orden, María. Gente que le informa. Que hayas llamado a un detective en Sevilla podría haberle dicho a Castellano exactamente dónde encontrarte. Se me cayó el alma a los pies. No había pensado en eso. Había estado tan concentrada en crear un respaldo que potencialmente me había expuesto aún más. Gómez es un buen tipo, dije, pero mi voz carecía de convicción. Quizá, o quizá es una de las personas en la nómina de Castellano. O quizá es honesto, pero habla con alguien que no lo es. Carlos se pasó una mano por el pelo, frustrado. Por eso quería coordinar. Por eso la planificación importa. No necesito su permiso para protegerme, dije, con la ira ardiendo. Llevo 3 años haciéndolo sin su ayuda. ¿Y cómo le ha ido? Está en una casa de seguridad porque la encontraron de todos modos. Porque me salvó la vida y se puso en su radar. No puede ponerse moralista con esto, María. Ahora estamos juntos en esto, le guste o no. Nos miramos fijamente al otro lado de la mesa, la tensión crepitando entre nosotros. Luego mi teléfono, el seguro que me había dado Tomás, vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que vernos mañana al mediodía, Parque del Oeste. Ven sola. Se lo mostré a Carlos. Su mandíbula se tensó. Eso fue rápido, murmuró. ¿Gómez? No lo sé. El número no es suyo. Es una trampa. ¿O es alguien que quiere ayudar? María, voy a ir. Mi voz era firme. Si es Gómez, necesito escuchar lo que tiene que decir. Si es la gente de Castellano, entonces sabemos que se están moviendo. De cualquier manera, obtenemos información. Estará expuesta, vulnerable. Ese es el punto, ¿no? Dijo que necesitábamos sacarlos a la luz. Considere esto sacarlos a la luz. Carlos me estudió por un largo momento. No irás sola. No me importa lo que diga el mensaje. Irás, pero mi gente estará allí a distancia, observando, lista para intervenir si las cosas van mal. Quise discutir, pero reconocí la sabiduría de su enfoque. Bien, pero se mantienen alejados. Si es un contacto legítimo, no quiero asustarlos. De acuerdo. Carlos sacó su propio teléfono e hizo varias llamadas, hablando en tonos bajos y concisos. Estableciendo vigilancia, me di cuenta, posicionando gente, creando una red de seguridad. Cuando terminó, la tensión entre nosotros se había relajado ligeramente. Carlos parecía cansado de repente. El peso de la carga que llevaba se notaba en las líneas alrededor de sus ojos. A ver, aquí tengo que parar un momento. Toda esta situación, con Carlos y Castellano, era una barbaridad. Quiero decir, piénsalo. Un tipo que creía haber escapado del pasado, de repente se encuentra en una casa de seguridad, con un supuesto mafioso que le suelta todo el historial de su familia. Es como si te dijeran, felicidades, has ganado la lotería de los problemas. En mi barrio diríamos, esto es más raro que un perro verde. Pero, ¿y si no era tan raro? ¿Y si de alguna manera todo esto estaba destinado a pasar? Yo no soy de las que creen en el destino ni en las casualidades, pero la vida te lanza estas cosas y te quedas con la boca abierta. Una parte de mí quería salir corriendo, coger un tren a ningún sitio y no mirar atrás. La otra, la que había estado callada y escondida durante años, sentía una extraña punzada de justicia, venganza, no lo sé. Un lío de emociones, la verdad. ¿Por qué hace esto de verdad? Pregunté en voz baja. Y no me diga que es solo por su hermana. Hay algo más. Carlos guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que la había escuchado antes.
Castellano me lo quitó todo. Mi hermana, sí. Pero antes de eso, mi padre. Estaba tratando de legitimar el negocio de nuestra familia, de salir de los aspectos más oscuros. Castellano vio eso como debilidad, como traición. Orquestó eventos que llevaron a la caída de mi padre. Luego fue a por Isabela para enviar un mensaje. Lo siento, dije. No quiero su simpatía. Quiero justicia. Quiero que Castellano se enfrente a las consecuencias por las vidas que ha destruido. Y quiero asegurarme de que nadie más pierda a alguien como yo lo hice, como usted lo hizo. Sentí algo moverse dentro de mí. Un reconocimiento de dolor compartido, de propósito compartido. Vamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Realmente ir contra él? Lo haremos, confirmó Carlos, pero lo haremos con inteligencia, con cuidado. No tomaremos riesgos innecesarios. Dice el hombre que probablemente toma riesgos todos los días. Un fantasma de sonrisa cruzó el rostro de Carlos. Eso es diferente. Son riesgos calculados. Esto es personal. Lo personal te hace descuidado si no tienes cuidado. Pasaron la siguiente hora planeando contingencias, señales, rutas de escape. La atención de Carlos a los detalles era impresionante, casi obsesiva. Pensó en escenarios que yo ni siquiera había considerado. Preparó posibilidades que parecían descabelladas pero no imposibles. Al caer la noche, Carlos pidió comida china para llevar que Tomás recogió de un restaurante al otro lado de la ciudad, asegurándose de que no pudiera rastrearse hasta su ubicación. Comimos en la cocina, la conversación viró hacia temas más seguros. Aprendí que Carlos había estudiado negocios en la universidad, que apreciaba el jazz y las películas antiguas, que había viajado mucho por Europa. No es lo que esperaba, admití. ¿Qué esperaba? Alguien más duro, supongo, más intimidante. Puedo ser ambas cosas cuando es necesario. Pero también soy solo una persona, María. Alguien tratando de navegar por circunstancias complicadas y haciendo lo mejor que puedo. Fue lo más humano que había dicho, y me hizo verlo de otra manera. No como una figura de un mundo peligroso, sino como alguien que había sido moldeado por la pérdida y la responsabilidad, igual que yo. Más tarde, mientras nos preparábamos para la noche, Carlos se quedaría en el segundo dormitorio para garantizar mi seguridad. Me encontré de pie en lo alto de la escalera, dudando. «Carlos», le llamé. Apareció al pie, mirando hacia arriba. «Sí. Gracias por esto, por intentar mantenerme a salvo, aunque no se lo he puesto fácil». «No tiene que agradecérmelo. Esto es lo que hacemos ahora. Nos protegemos mutuamente». Asentí y me retiré a mi habitación. Pero el sueño no llegó fácilmente. Me tumbé en la cama desconocida, escuchando los sonidos de la casa que se asentaba, pensando en la reunión de mañana en el Parque del Oeste, pensando en el detective Gómez, en Castellano, en el juego de ajedrez en el que me habían metido. En algún lugar de la casa, oí a Carlos moverse, revisando cerraduras probablemente, o haciendo los últimos preparativos para mañana. Debería haberme puesto nerviosa tenerlo tan cerca. En cambio, me hizo sentir más segura de lo que me había sentido en 3 años. Quizá eso era una tontería. Quizá estaba confiando demasiado rápido, bajando las guardias que me había costado tanto construir. O quizá, solo quizá, finalmente había encontrado a alguien que entendía lo que significaba luchar contra la oscuridad que tanto nos había quitado a ambos. Mañana traerían respuestas. Mañana sabríamos si mi llamada a Gómez había sido sabia o desastrosa. Mañana el juego comenzaría en serio. Pero esa noche, por primera vez en 3 años, María Rojas se quedó dormida sin pesadillas. Y en la habitación del pasillo,
Carlos Moretti se sentaba en la oscuridad, mirando una fotografía de su hermana y haciendo promesas a la memoria de alguien a quien no había podido salvar, que no volvería a fallar. Aquí es donde creo que Carlos, con su mente analítica y su experiencia, debió haber reaccionado cuando leyó mi garabato en el ticket. Probablemente no se asustó, no era su estilo, pero seguro que sus ojos se entrecerraron un poco más, como si un engranaje en su cabeza empezara a girar a toda velocidad. Pensaría, una advertencia de una camarera, y con esa caligrafía, es demasiado específico para ser casualidad. 4 hombres fuera, hora indeterminada pero implícita. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué se arriesga? ¿Quién la ha puesto al tanto? No es del tipo que se asiente a charlar. Debo asegurarme de que mi gente esté alerta y luego, por supuesto, saber más sobre ella. Era como un reloj que empezaba a tic-tasear en su cabeza. Cada detalle una pieza de un rompecabezas más grande. El Parque del Oeste estaba abarrotado al mediodía de un viernes. Me senté en un banco cerca de la fuente, viendo a estudiantes de la universidad pasar apresurados con tazas de café y mochilas, turistas haciendo fotos del templo de Devod, artistas callejeros montando sus espectáculos. El sol de otoño era cálido y el parque rebosaba energía. Normal, seguro, ordinario. Pero el corazón me latía con fuerza. Llevaba vaqueros, una chaqueta oscura y unas gafas de sol que Carlos había insistido que me pusiera. Hace que sea más difícil para cualquiera hacerte una fotografía clara. Me había explicado esa mañana. Tenía las manos cruzadas en el regazo para evitar que temblaran. La gente de Carlos estaba en algún lugar de la multitud. No sabía exactamente dónde. ¿Qué era el objetivo? Eran fantasmas observando, esperando. Carlos mismo estaba en un coche a 2 manzanas de distancia, monitoreando todo a través de los dispositivos de comunicación que llevaba su equipo. Revisé mi teléfono, 12:03 p.m. Quien había enviado el mensaje llegaba tarde. Entonces lo vi. El detective Gómez parecía más viejo de lo que recordaba. Más canas en el pelo, líneas más profundas alrededor de los ojos. Llevaba ropa informal, vaqueros y una chaqueta, tratando de pasar desapercibido, pero reconocí la forma cautelosa en que escaneaba el parque, la evaluación profesional de amenazas y salidas. Se sentó a mi lado sin preámbulos. Señorita Rojas, ha pasado mucho tiempo. Detective. Mi voz era firme a pesar de mis nervios. Gracias por venir. No estaba segura de que fuera a aparecer. Gómez me estudió el rostro. Se le ve diferente, mayor, cansada. 3 años de huida hacen eso. Podría haber venido en cualquier momento. La habríamos protegido. Podría, le desafié. De verdad, porque mi hermano confió en el sistema. Y mire cómo acabó. La expresión de Gómez se tensó. Su hermano tomó decisiones que lo pusieron en peligro. Intentamos ayudarle, pero no quiso cooperar. Tenía miedo. No sabía en quién confiar. Y usted sí lo sabe ahora. Por eso llamó. Gómez se recostó. Su postura era engañosamente relajada. ¿Qué ha cambiado, María? ¿Por qué contactar después de todo este tiempo? Tomé aire. Porque me encontraron de todos modos, porque huir no funcionó y porque tengo información que podría ayudar a desmantelar la operación de Castellano. ¿Qué clase de información? Nombres, caras, detalles sobre operaciones de hace 3 años que aún podrían ser relevantes, e información actual sobre personas que trabajan activamente para Castellano. Los ojos de Gómez se agudizaron con interés. ¿Información actual? ¿Cómo podría tenerla? Esta era la parte delicada. Lo había ensayado con Carlos, pero decir las palabras realmente se sentía peligroso. He contactado con alguien más que está trabajando contra Castellano.
Alguien con recursos y conexiones. ¿Quién? No puedo decírselo todavía. No hasta que sepa que puedo confiar en usted. La mandíbula de Gómez se tensó. María, si está involucrada con alguien de ese mundo, se está poniendo en más peligro, no en menos. Esta gente, esta gente está tratando de sobrevivir igual que yo, y tienen un mejor historial protegiendo a los suyos que la policía. Eso no es justo. Quizá no, pero es verdad. Suavicé mi tono. Mire, detective, quiero ayudar. Quiero que Castellanos se enfrente a las consecuencias por lo que ha hecho. Pero necesito garantías, protección real, no protección de testigos donde desaparezco y espero que nunca me encuentren. Necesito que esto termine. Gómez guardó silencio por un largo momento, observando a la multitud pasar. ¿De lo que está hablando? Ir activamente a por Castellano en lugar de solo esconderse de él. Eso es increíblemente arriesgado. Incluso con protección, no hay garantía de éxito. Lo sé, pero estoy cansada de tener miedo. Estoy cansada de mirar por encima del hombro, de cambiar mi nombre, de perder años de mi vida por el miedo. Si voy a estar en peligro de todos modos, prefiero enfrentarlo de frente. Palabras valientes, pero la valentía hace que la gente salga herida cuando no está respaldada por una planificación adecuada. Gómez se giró para mirarme por completo. Si la meto, si le ofrezco protección oficial, necesita decirme todo, incluyendo con quién ha estado trabajando. Necesito 24 horas para coordinar con mi contacto, para asegurarnos de que estamos todos en la misma página. Luego le daré todo. María, 24 horas. Detective, eso no es negociable. Gómez me estudió el rostro, luego asintió lentamente. De acuerdo, 24 horas, pero si siento por un segundo que está jugando, que está siendo manipulada por alguien con su propia agenda, no lo estoy, lo prometo. Gómez se puso de pie, buscando en su bolsillo. Sacó un teléfono diferente, no su teléfono de servicio, noté. Este número me llega directamente, línea segura. Cuando esté lista para hablar, llámeme a este. No use su teléfono habitual. Tomé el número, memorizándolo. Gracias. No me dé las gracias todavía. No hemos logrado nada. Gómez miró a su alrededor en el parque una vez más. Tenga cuidado, María. El hecho de que la hayan encontrado después de 3 años significa que tienen recursos y paciencia. Esas son combinaciones peligrosas. Se marchó, desapareciendo entre la multitud. Me quedé sentada unos minutos más, dejando que mi ritmo cardíaco se calmara, asegurándome de que nadie me observaba con un interés inusual. Luego me levanté y caminé hacia la salida este del parque, siguiendo la ruta que Carlos y yo habíamos planeado. Estaba a 2 manzanas cuando un coche se detuvo a mi lado, el coche de Carlos. La puerta se abrió y me deslicé dentro. ¿Cómo ha ido?, preguntó Carlos inmediatamente. Quiere todo en 24 horas. Nombres, conexiones, todo, incluyendo información sobre usted. Carlos asintió como si lo hubiera esperado. ¿Y usted le dijo? Le dije que necesitaba coordinar primero con mi contacto. Nos dio tiempo. Bien. Carlos se incorporó al tráfico, sus ojos revisando constantemente los espejos. Mi gente no detectó ninguna vigilancia obvia, pero eso no significa que no estuviera allí. La gente de Castellano son profesionales. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora hacemos los últimos preparativos. Gómez es un tipo limpio, lo comprobé hace años. Es uno de los pocos policías honestos que aún trabajan en estos casos. Si lo involucramos por completo, le damos lo que necesita. Él puede coordinar con los fiscales federales, construir un caso que realmente se sostenga. ¿Y qué le pasa a usted?, pregunté. Usted tampoco está exactamente del lado correcto de la ley.
La sonrisa de Carlos era fina. He hecho arreglos. Inmunidad por testimonio, protección por cooperación. Llevo años planeando mi salida de esta vida, María. Su situación solo aceleró el cronograma. Estudié su perfil mientras conducía. ¿Realmente va a irse así sin más? Nunca es así sin más. Habrá consecuencias, obligaciones, gente que se sienta traicionada. Pero sí, me voy. Mi padre quería legitimidad. Mi hermana quería que tuviera una vida normal. Es hora de que honre esos deseos. Condujimos en silencio un rato, navegando por el tráfico de Madrid. Miré la ciudad pasar, los edificios, la gente, el movimiento interminable de la vida urbana. En algún lugar, la gente de Castellano estaba planeando, elaborando estrategias, tratando de eliminar las amenazas que María y Carlos representaban. Tengo miedo, admití en voz baja. Bien, el miedo te mantiene alerta. Es cuando dejas de tener miedo cuando cometes errores. Carlos me miró. Pero no estás sola en esto. Recuerda eso. Regresamos a la casa de seguridad donde el equipo de Carlos se había reunido. Tomás y otros 3 que yo no había conocido antes. Eran profesionales eficientes, extendiendo documentos y equipos sobre la mesa del comedor. Tenemos confirmación de que Castellano sabe de la reunión en el parque, informó Tomás. Tiene gente tratando de identificar con quién se reunió Gómez, pero le perdieron la pista cuando María salió de la zona. Bien, Carlos se volvió hacia mí. Durante las próximas 24 horas, te quedas aquí. Nada de salir, nada de contacto con nadie excepto este equipo y Gómez. Vamos a compilar todo lo que tenemos. Nombres, fechas, transacciones, conexiones. Construiremos un caso hermético. Asentí y me uní a ellos en la mesa. Durante horas trabajamos, yo aportando detalles de lo que había presenciado hace 3 años. Carlos y su equipo rellenando el panorama general con su propia inteligencia. Poco a poco surgió una imagen completa. La red de Castellano, sus operaciones, sus vulnerabilidades. Al caer la noche, Carlos ordenó a todos, excepto a mí, que se fueran, que descansaran. Les dijo a su equipo, mañana va a ser intenso. Después de que se fueron, la casa se sintió tranquila, casi pacífica. Me senté en la mesa de la cocina, exhausta, pero con los nervios a flor de piel. Carlos preparó café. Café de verdad, no el café barato de diner al que yo estaba acostumbrada. Gracias, dije mientras me entregaba una taza. Por todo esto, por tomarme en serio. Me salvaste la vida, María. Esto es lo menos que puedo hacer. Carlos se sentó frente a mí. Pero más allá de eso, me recuerdas que todavía hay gente por la que vale la pena luchar. Gente que hace lo correcto, incluso cuando les cuesta. No me siento como una heroína. Me siento aterrorizada la mayor parte del tiempo. El heroísmo no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Hablamos hasta altas horas de la noche sobre José e Isabela, sobre elecciones y consecuencias, sobre las vidas que ambos habíamos vivido en las sombras. Me encontré abriéndome de formas en que no lo había hecho con nadie en años. Y Carlos igualó mi vulnerabilidad con sus propias historias de pérdida y arrepentimiento. ¿Qué hará después?, pregunté finalmente. Cuando esto termine y se haya marchado. No lo sé, he pasado tanto tiempo concentrado en la venganza y la justicia que no he pensado mucho en lo que viene después. Carlos sonrió ligeramente. Quizá algo aburrido. La escuela de negocios fue interesante. Quizá vuelva a ese mundo. Haré algo legítimo. Eso sería un gran cambio. El mejor tipo. Me miró directamente. ¿Y usted? ¿Qué quiere María Rojas cuando no está huyendo ni escondiéndose? Consideré la pregunta. Quiero despertar sin miedo. Quiero usar mi nombre real.
Quiero llamar a viejos amigos y visitar las tumbas de mis padres sin preocuparme por quién podría estar mirando. Hice una pausa. Quiero una vida normal, lo que sea que eso signifique. La tendrá. Después de mañana, después de que le entreguemos todo a Gómez, finalmente será libre. Quise creerle. Pero una parte de mí, la parte que había aprendido a ser cautelosa, a esperar lo peor, permaneció en guardia. A la mañana siguiente, nos reunimos con Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Había traído a 2 fiscales federales y un agente del FBI especializado en operaciones organizadas. Durante 3 horas, María y Carlos lo expusimos todo. Documentos, testimonios, conexiones. Gómez escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas, pero sobre todo dejándonos presentar nuestro caso. Los fiscales tomaban notas, intercambiaban miradas significativas, reconociendo claramente el valor de lo que escuchaban. Esto es sustancial, dijo uno de los fiscales finalmente. Con esta información, podemos obtener órdenes de registro, empezar a construir casos contra múltiples niveles de la organización de Castellano. ¿Cuánto tiempo hasta que actúen?, preguntó Carlos. 48 horas, quizá menos. Necesitaremos coordinar con múltiples jurisdicciones, pero podemos movernos rápido cuando sea necesario. ¿Y la protección para María? Protección completa, ubicación segura, equipo de seguridad, todo lo que necesite hasta que los juicios estén completos. Sentí que el alivio me inundaba, mezclado con ansiedad residual. ¿Y después de los juicios? Después de los juicios es libre. Nueva identidad si la quiere, o puede reclamar su vida como María Rojas. Esa elección es suya. Al salir del edificio, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. El peso de los secretos, del miedo, de la vigilancia constante. Se estaba levantando. No se había ido por completo, pero disminuía. Carlos me acompañó hasta el coche donde esperaba su equipo. Lo conseguiste, dijo. Enfrentaste tu miedo y ganaste. Lo conseguimos, corregí. No podría haber hecho esto sin usted. Nos quedamos de pie frente al otro en la ajetreada calle, y me di cuenta de cuánto había cambiado en solo unos días. Este hombre que había sido un extraño, una figura de un mundo que no entendía, se había convertido en algo más. Un aliado, un protector, quizá incluso un amigo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora Gómez y su equipo hacen su trabajo. Castellano y su gente serán detenidos, acusados, juzgados. Y nosotros, Carlos se detuvo. Volvemos a nuestras vidas separadas. Terminé en voz baja. Quizá. O quizá nos mantengamos en contacto. Asegurarnos de que el otro esté bien. La expresión de Carlos era más suave de lo que la había visto. Me gustaría eso. Sonreí, una sonrisa real, del tipo que no me había sentido capaz de hacer en años. A mí también me gustaría. 3 semanas después, volví a estar en el Parque del Oeste, pero esta vez no había miedo, ni miraba por encima del hombro. Castellano había sido arrestado junto con 37 miembros de su organización. El caso era sólido, las pruebas abrumadoras. El detective Gómez me había llamado esa mañana con la noticia. Eres libre, María. De verdad libre. Lloré entonces, lágrimas de alivio, de pena por los años perdidos, de esperanza por el futuro que se abría. Ahora, bajo el sol de otoño, sentí algo que no había sentido desde antes del fallecimiento de José. Paz. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Carlos. Café. Sonreí y le contesté. La Sirena Azul. Conozco un buen sitio. Perfecto. Te veo en 20. Empecé a caminar, no a correr, no a esconderme,
simplemente caminando por la ciudad como cualquier otra persona viviendo su vida. Pensé en José, en cómo querría que yo fuera feliz, que siguiera adelante. Pensé en la camarera que había escrito una advertencia en una cuenta y en la cadena de acontecimientos que había iniciado. A veces, salvar a alguien más significaba salvarte a ti mismo. A veces, lo más valiente que podías hacer era pedir ayuda. Y a veces, las alianzas más improbables se convertían en los cimientos de nuevos comienzos. ¿Y hoy? Pues, sinceramente, no sé qué deparará el futuro. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, encontrarme con Carlos, salir de mi escondite. Otras veces siento un escalofrío al pensar en todo el riesgo que tomé, en la vida que dejé atrás. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, esta vida es mía y eso ya